En esta lección vamos a tratar sobre el glaucoma, que es la segunda causa de ceguera global en el mundo y la primera causa de ceguera irreversible. Esta patología afecta a un 2% de la población mayor de 40 años. Actualmente en el mundo hay más de 60 millones de personas afectadas por glaucoma, pero todavía hay un 50% de casos indiagnosticados y en el momento del diagnóstico un 10% ya presentan una ceguera unilateral. Es muy importante entender la fisiología del humor acuoso, el cual está sintetizado a nivel de los procesos ciliares en la cámara posterior del ojo y sigue una ruta que atraviesa la pupila para pasar a la cámara anterior y llegar al ángulo irido-corneal, donde va a ser eliminado atravesando la malla trabecular y de aquí pasará al llamado canal de Slem. A su vez será recogido por canales colectores y pasará a las venas del acuoso, donde por difusión pasiva se juntará con la circulación venosa. En nuestro medio, el tipo de glaucoma más frecuente es el glaucoma primario de ángulo abierto en un 90%. Es un glaucoma de la edad adulta y suele ser bilateral, aunque de manera asimétrica. Se le conoce con el nombre de ceguera silenciosa, ya que es asintomático y progresivamente, sin tratamiento, va evolucionando hacia la ceguera. Al haber un aumento de presión intraocular, se produce, por efecto mecánico, un barotrauma directo sobre el nervio óptico, pero también una alteración a nivel vascular, ya que se produce un cierre arteriolar, por lo que también es muy importante el factor isquémico, que causa una disminución de la presión de perfusión a nivel del nervio óptico. Este efecto isquémico es particularmente importante en ciertos tipos de glaucoma, como el glaucoma normotensivo. Los factores de riesgo del glaucoma son bien conocidos. Son muy importantes los factores individuales, sobre todo la edad. Al aumentar esta, va aumentando la mayor probabilidad de padecer un glaucoma. Y el hecho de tener 2 o más antecedentes familiares multiplica por 10 el riesgo de padecer un glaucoma. A nivel ocular, el factor de riesgo más importante es el hecho de tener una presión intraocular elevada. Y a nivel sistémico son muy importantes las alteraciones cardiovasculares y aquellas enfermedades que van a causar una disminución de la presión de perfusión del nervio óptico. La paquimetría es el grosor corneal y el estudio de hipertensión ocular demostró que el hecho de tener una paquimetría o grosor corneal central fino es un factor de riesgo independiente para padecer un glaucoma y viceversa. El hecho de tener una paquimetría o un valor corneal grueso es un factor protector frente al glaucoma. La tonometría es la medición de la presión intraocular y se realiza con el tonómetro de aplanación de Goldmann, que recibe este nombre porque consiste en un cono que ejerce una presión sobre la parte central de la córnea y que mide la fuerza necesaria para aplanar esta área que está incurvada. Las paquimetrías gruesas sobreestiman el valor de presión intraocular, ya que el tonómetro debe ejercer mucha fuerza para aplanar una córnea gruesa y viceversa. Las paquimetrías finas la infravaloran, ya que al ser finas muy fácilmente pueden ser aplanadas al hacer contacto con ellas el tonómetro de aplanación. La papila óptica o cabeza del nervio óptico va a presentar una serie de alteraciones debidas a la patología glaucomatosa. Esta estructura de manera fisiológica presenta la llamada excavación papilar central, que es una zona desprovista de fibras nerviosas, pero que no debe exceder en un 50% de su diámetro total. Al avanzar la patología glaucomatosa se van perdiendo fibras nerviosas y dicha excavación aumenta. También aparece una palidez papilar hasta en los estadios
finales llegar a la fase de atrofia papilar. Otras alteraciones papilares típicamente glaucomatosas son la presencia de acabalgamiento vascular y rechazo nasal de los vasos retinianos debido a que la pérdida de rodete neuroretiniano hace que los vasos carezcan de soporte y cuelguen. Otras alteraciones papilares consisten en la presencia de hemorragias a nivel del borde papilar, las llamadas hemorragias en astilla. En los estadios finales del glaucoma, la excavación aumenta a casi un 90% del diámetro total papilar y también aumenta la presencia de atrofia de la zona parapapilar. Las alteraciones papilares glaucomatosas van a tener su traducción funcional a nivel de la prueba del campo visual con la aparición de los llamados escotomas o manchas negras, que son las zonas de pérdida de visión del paciente. La campimetría es la prueba más importante para el diagnóstico del glaucoma. En ella, al paciente se le van mostrando una serie de estímulos luminosos en su campo visual y él debe responder apretando un botón si los ha visto o no. La particular disposición de las fibras nerviosas a nivel del fondo de ojo en semiluna y sin atravesar la línea media se va a traducir en los defectos escotomatosos a nivel del campo visual, los cuales van a tener una forma arciforme y van a respetar el meridiano horizontal atravesando el meridiano vertical. Los defectos glaucomatosos campimétricos suelen comenzar con la unión de dos o más escotomas a nivel del llamado escalón nasal, el cual va progresando formando defectos arciformes hacia el nervio óptico, los cuales pueden ser superiores e inferiores, dejando al final un islote central o centro temporal residual de visión. En el glaucoma, las primeras fibras en afectarse son las más periféricas. Por lo tanto, la pérdida campimétrica se produce desde la periferia progresivamente hasta el centro. Por lo tanto, el paciente en etapas iniciales no es consciente de esta pérdida de campo visual hasta que el escotoma afecta a la zona paracentral o central. Sin embargo, existen ciertos tipos de glaucoma, como los normotensivos, en los cuales la pérdida campimétrica inicial puede afectar ya la zona paracentral. Es de vital importancia realizar un diagnóstico y tratamiento precoz del glaucoma, porque si no, la pérdida de campo visual irá avanzando progresivamente desde la periferia hasta el centro, produciendo al final una visión tubular o en cañón de escopeta de manera irreversible. No debemos confundir las lesiones campimétricas debidas al glaucoma con las debidas a otras alteraciones neurooftalmológicas producidas por la patología a nivel del nervio óptico y en su trayecto a nivel intracraneal. Otra prueba importante para el diagnóstico del glaucoma es la tomografía óptica de coherencia, la cual nos permite medir el grosor de la capa de fibras nerviosas a nivel peripapilar y descubrir defectos de espesor en los casos en que haya una pérdida de fibras nerviosas debidas al glaucoma. Clínicamente, por tanto, podremos tener diferentes cuadros clínicos. Existen individuos que únicamente presentan una hipertensión ocular, con una presión intraocular elevada y con una normalidad de pruebas estructurales y funcionales. Se habla de glaucoma cuando, además de tener la presión elevada, hay una alteración de todas las pruebas. Y se habla de glaucoma normotensivo
cuando las pruebas están alteradas en presencia de una presión intraocular normal. El tratamiento inicial del glaucoma es farmacológico. Existen dos grandes grupos de fármacos que son los beta bloqueantes, que actúan a nivel de los procesos ciliares inhibiendo la síntesis de humor acuoso, y los análogos de las prostaglandinas, que actúan a nivel del músculo ciliar produciendo una degradación de la matriz extracelular del mismo y favoreciendo la eliminación de humor acuoso a su través. Es la llamada vía no convencional de flujo de humor acuoso. Otra posibilidad es iniciar el tratamiento mediante la realización de una trabeculoplastia láser selectiva. Esta técnica física lo que produce son unas aperturas a nivel de la malla trabecular para aumentar el drenaje de humor acuoso a su través. Con el tiempo estos poros pueden cerrarse, pero el procedimiento se puede volver a repetir al cabo de 2 o 3 años. Tanto el tratamiento farmacológico como el láser producen descensos moderados de la presión intraocular, no mayores a un 30%. Por tanto, si queremos grandes descensos tensionales, debemos recurrir al tratamiento quirúrgico, o bien en aquellos pacientes que no hayan respondido a los otros tratamientos. La técnica clásica quirúrgica del glaucoma es la llamada trabeculectomía, en la cual se produce una esclerectomía o incisión a nivel escleral de grosor total para poner en comunicación el interior de la cámara anterior con el espacio subconjuntival. Otra técnica practicada actualmente que produce menos complicaciones es la llamada esclerectomía profunda no perforante, en la cual no hay una entrada a la cámara anterior, sino que se produce la formación de la membrana trabécula descemética, que permite una difusión controlada de humor acuoso y que por tanto no se produce una descomprensión brusca del globo ocular que podría conllevar serias hipotonías o incluso hemorragias. Ambas técnicas tienen como objetivo la formación de la llamada ampolla de filtración conjuntival, que ejerce de reservorio de humor acuoso a nivel de la parte superior del ojo y que con el tiempo debe evitarse su fibrosis, pudiendo realizarse inyecciones subconjuntivales de antimetabolitos como la mitomicina C o el 5-fluoracilo. Un segundo escalón de tratamiento quirúrgico ante un fallo de las técnicas anteriores sería la inserción de los dispositivos de drenaje o válvulas, que constan de un tubo que se inserta en la cámara anterior, facilitando el paso de humor acuoso a su través hacia el cuerpo del dispositivo, que contiene un sistema valvulado para regular la presión intraocular. El glaucoma primario de ángulo estrecho es el tipo de glaucoma más frecuente en China y está causado por una disminución del ángulo camerular, que es el que se halla comprendido entre la córnea y el iris. Cuando éste mide menos de 30 grados y sobre todo menos de 20 grados, existe un riesgo que el paciente pueda presentar una crisis de glaucoma agudo. Los factores predisponentes para dicha patología son poseer una cámara anterior estrecha o un ojo pequeño como los hipermétropes, y los factores desencadenantes serían un aumento de volumen del cristalino o la midriasis. En estos ojos predispuestos, cuando se produce un aumento de volumen del cristalino por una catarata incipiente o bien una midriasis, se produce un llamado bloqueo pupilar, en el cual el humor acuoso no puede pasar a través de la pupila y queda retenido a nivel de la cámara posterior. Esto produce un mecanismo de empuje a nivel del iris periférico, el cual todavía cierra más el ángulo de la cámara anterior. Por tanto, el humor acuoso queda retenido en dicha cámara anterior, aumentando de manera brusca y muy elevada la presión intraocular.
La crisis de glaucoma agudo se caracteriza por presentar el paciente un dolor ocular muy importante y cefalea, a veces acompañada de náuseas y vómitos, con una disminución de agudeza visual muy importante y fotofobia. Y objetivamente se va a ver una gran hiperemia, edema corneal, un aplanamiento de la cámara anterior, una midriasis media y presiones muy elevadas. En ocasiones son pacientes que recuerdan haber tenido episodios suboclusivos en forma de cefalea, visión borrosa, visión de halos coloreados, pero que no lo han relacionado con una patología ocular previa, sobre todo al caer la tarde, ya que al disminuir la luminosidad se produce una midriasis. En el tratamiento de la crisis conviene administrar en primer lugar agentes endovenosos hiperosmolares como el manitol, que son agentes diuréticos que permiten una rápida disminución de la presión intraocular y así un aclaramiento de la córnea para poder realizar el tratamiento definitivo, que es la iridotomía periférica con láser YAG. De manera profiláctica se debe realizar esta iridotomía en el ojo contralateral o bien cuando se diagnostica un paciente con cámara estrecha para evitar que tenga esta crisis de glaucoma agudo. La iridotomía periférica con láser YAG consiste en producir un orificio de grosor total a nivel del iris periférico, el cual permitirá que todo aquel humor acuoso que estaba retenido en la cámara posterior pueda pasar inmediatamente a la cámara anterior y, por tanto, liberar de esta manera el ángulo camerular. El glaucoma primario congénito es una enfermedad hereditaria recesiva que consiste en una malformación del ángulo camerular que se va gestando a nivel de la vida intrauterina. Por lo tanto, el recién nacido presenta a su nacimiento todos los signos floridos de un glaucoma avanzado. Dado que en esta etapa de la vida la esclera es muy distensible, la presión intraocular conduce al llamado buftalmus, ojo grande. En cambio, la córnea no puede distendirse al mismo nivel y por tanto se producen rupturas a nivel de la membrana de Descemet, que son las llamadas estrías de Haab, además de un edema corneal muy importante debido a este incremento de la presión intraocular. El tratamiento del glaucoma congénito es eminentemente quirúrgico. La técnica inicial es la llamada goniotomía, que consiste en realizar una incisión 360 grados a nivel del ángulo camerular para liberarlo y permitir el paso de humor acuoso a su través. El signo de la bayoneta se asocia a una configuración vascular alterada, situada en el borde papilar de pacientes con glaucoma avanzado. Para describir este signo, primero veremos qué ocurre en las papilas que no están afectadas por la pérdida de rodete neural debido a un glaucoma avanzado. En estas papilas podemos apreciar un rodete neural amplio, una excavación papilar de un tamaño fisiológico, y vemos cómo los vasos sanguíneos emergen por la zona papilar central y se apoyan en este rodete neural hasta sobrepasar el reborde papilar. En este trayecto, los vasos sanguíneos forman un suave ángulo. A medida que el daño producido por el glaucoma en el nervio óptico avanza, vemos que se van perdiendo las fibras nerviosas del rodete neural papilar, hecho por el cual vemos que la excavación papilar gana terreno y aumenta la excavación. O sea, por un lado tenemos que se reduce el rodete neural y proporcionalmente aumenta la excavación papilar. Al perder fibras del rodete neural, los vasos que se apoyan sobre él van perdiendo soporte y se ven cada vez más próximos al reborde de la papila.
hasta que llega un punto en el cual los vasos prácticamente se apoyan directamente sobre la esclera del borde papilar. Es en este punto en el cual, al encontrarse sin soporte por el rodete neural, los vasos forman una angulación muy acusada en este borde papilar, zona que veis marcada con las flechas verdes. A los investigadores que describieron por primera vez este signo asociado al glaucoma avanzado, esta angulación vascular acusada les recordaba a una bayoneta, arma blanca utilizada en la guerra y que se monta sobre un rifle u otra arma de fuego larga, y cuyas fotos podéis ver a la derecha. Y esa es la razón por la que le dieron este nombre al signo. Muchas gracias por vuestra atención. Uno de los primeros cambios que vamos a ver es la disminución del grosor del reborde neural, que contiene los axones de las células ganglionares. Este adelgazamiento o disminución del borde neuroretiniano refleja la pérdida de células ganglionares debido al daño glaucomatoso. El círculo que se ha dibujado sobre la papila representa el tamaño de la excavación fisiológica papilar estándar en un paciente que no padezca de glaucoma. A medida que el daño glaucomatoso avanza, la excavación papilar se hace más grande y a menudo también más profunda. El adelgazamiento del borde neuroretiniano debido a la pérdida de células ganglionares deja expuesta la lámina cribosa y su superficie perforada puede verse claramente. La palidez del nervio óptico se considera clásicamente un cambio en el glaucoma. Es probable que el término palidez se malinterprete en el sentido de palidez generalizada de la papila o del nervio óptico, cuando esto no es así. La palidez del nervio óptico glaucomatoso se relaciona con la mayor visibilidad de la lámina cribosa en el disco óptico, que es blanca, en comparación con el borde neuroretiniano normal, de color anaranjado, que se ha perdido. En una papila sana, los vasos pasan sobre el borde inclinado de la excavación para llegar a la retina. Esto crea un leve ángulo o cambio en la dirección del vaso. Con la pérdida del rodete neuroretiniano, el vaso avanza sobre la lámina cribosa antes de subir hacia el borde papilar superior. Esto crea una doble angulación, una curva en forma de Z. Desde la superficie de la lámina cribosa, el vaso debe hacer un ángulo de 90 grados para subir por la pared papilar y luego hace otro ángulo de 90 grados para pasar a la superficie retiniana. Este doble ángulo de 90 grados recuerda a una bayoneta. El signo de la bayoneta es un signo característico del glaucoma avanzado. Muchas gracias por vuestra atención.
El primer factor de riesgo es ser mayor de 40 años. El tener un antecedente heredofamiliar de glaucoma agudo. Tener un antecedente de glaucoma agudo en el ojo contralateral. El estar teniendo síntomas de cierre angular de forma intermitente. Ser mujer. Ser hipermétrope, ya que el eje anteroposterior ocular será más pequeño, son ojos más pequeños, y también la cámara anterior será menos profunda. Ambas cosas predisponen al glaucoma agudo. Concretamente, una medida de longitud axial menor de 22,07 milímetros va a ser un factor predisponente. También una profundidad de la cámara anterior menor de 2,53 milímetros. Estas medidas las podemos obtener de manera sencilla con la ECO-A. Un grosor del cristalino mayor de 4,40 milímetros también va a ser un factor predisponente, y esto es debido a que el cristalino, al aumentar de tamaño, va a empujar hacia adelante todo el diafragma irido-cristaliniano, acortando la profundidad de la cámara anterior. También la midriasis farmacológica va a ser un factor predisponente, ya que repliega el iris hacia su periferia, hacia el ángulo irido-esclero-corneal, y este aumento del grosor del iris en esta periferia también va a tender a cerrar el ángulo camerular. De la misma manera, la visión escotópica en condiciones de poca luz, por ejemplo en un cine, por ejemplo conducir de noche, por ejemplo en un teatro, por ejemplo en casa a oscuras viendo la televisión, esta circunstancia va a hacer que haya una midriasis, en este caso fisiológica, con los mismos efectos que la midriasis farmacológica, que va a haber una tendencia a la oclusión del ángulo camerular por el repliegue periférico del iris. En cuanto a grupos étnicos, va a tener mayor predisposición los asiáticos y los esquimales. Ya para acabar, podemos considerar que en los libros han venido algunas enfermedades concomitantes que pueden favorecer la aparición del glaucoma agudo por cierre angular primario, como la diabetes o el síndrome pseudoesfoliativo. Si bien la diabetes, el cierre del ángulo se produciría por la proliferación neovascular del mismo, y en cuanto al síndrome pseudoesfoliativo, por la oclusión del ángulo por el material que este síndrome genera. Yo personalmente estas dos enfermedades concomitantes que acabamos de mencionar, diabetes y síndrome pseudoesfoliativo, no las encuadraría dentro de los factores de riesgo de glaucoma agudo por cierre angular primario. Muchas gracias por vuestra atención. Glaucoma agudo. El glaucoma es una neuropatía óptica asociada a la apoptosis de las células ganglionares retinianas, que resulta en la excavación del disco óptico, y que da como resultado una apariencia característica de la cabeza del nervio óptico llamada ahuecamiento, así como una pérdida correspondiente del campo visual, que puede llegar a ser total. La presión intraocular elevada es el principal factor de riesgo y su reducción es el objetivo principal en el tratamiento del glaucoma. Cabe destacar que, si existe únicamente una presión intraocular elevada, estaremos delante de un paciente con hipertensión ocular. Se habla de glaucoma en el momento en el que existe daño a nivel de la cabeza del nervio óptico, o bien una afectación del campo visual secundaria a la pérdida de células ganglionares. El glaucoma puede presentarse también sin necesidad de que haya una presión intraocular elevada. Si la presión intraocular es normal
pero el paciente tiene daño a nivel del nervio óptico y pérdida del campo visual, se denomina glaucoma normotensivo. Es importante mencionar que los primeros síntomas del glaucoma pueden ser bastante sutiles y más de la mitad de las personas afectadas no saben que tienen la enfermedad. El reconocimiento temprano es importante porque el pronóstico puede ser bueno si los pacientes son diagnosticados y tratados apropiadamente en una etapa temprana del proceso, pero si no se trata, puede progresar hasta una ceguera irreversible, siendo el glaucoma la segunda causa más común de ceguera y la primera causa de ceguera irreversible. El glaucoma primario de ángulo estrecho es el tipo más frecuente en China. Existen diversos tipos de glaucomas, los congénitos, como el glaucoma primario congénito o infantil, los glaucomas primarios y los secundarios. Los glaucomas secundarios pueden producirse por diversas causas, como por ejemplo patología del cristalino, de la uvea, traumatismos oculares, fístulas carótido-cavernosas o tumores intraoculares, entre otras causas. Además, el glaucoma también se puede clasificar según el aspecto de la cámara anterior o ángulo camerular, que se encuentra en la confluencia entre el extremo de la córnea y la raíz del iris. Hablaremos de glaucoma de ángulo abierto cuando el ángulo iridocorneal sea generalmente mayor de 30 grados y constituye el tipo más frecuente de glaucoma en población caucásica. El glaucoma de ángulo abierto se puede clasificar adicionalmente como primario o secundario, dependiendo de si existe una causa subyacente identificable para el glaucoma, como pueden ser efectos secundarios de medicaciones, como la cortisona, un exceso de pigmentación dentro del ojo, como es el caso del glaucoma pigmentario, inflamación intraocular, en los casos de glaucoma uveítico, síndromes pseudoexfoliativos, glaucomas neovasculares o hipertensión venosa epiescleral. El glaucoma primario de ángulo estrecho está causado por una disminución del ángulo camerular. Cuando este ángulo mide menos de 30 grados y sobre todo menos de 20 grados, existe un riesgo de que el paciente pueda presentar una crisis de glaucoma agudo. Esta situación se presenta de manera más frecuente en el caso de los hipermétropes. Estas crisis de glaucoma agudo pueden ser autolimitadas, con una clínica más subaguda y resolverse de manera espontánea cuando el paciente experimenta una miosis, o bien tratarse de una urgencia oftalmológica, que puede progresar rápidamente a una neuropatía óptica si no se trata de forma precoz. Es frecuente que el paciente experimente crisis de glaucoma autolimitadas cuando disminuye la luz, por ejemplo, cuando entran en el cine, y con la luz la pupila vuelve a su tamaño normal y desaparecen los síntomas. En los casos más graves, la pupila se queda fija, arrefléctica y se produce un cierre angular primario. Esta es una urgencia oftalmológica y requiere un tratamiento inmediato, ya que se producirá un aumento súbito de la presión intraocular y una neuropatía óptica secundaria si no recibe tratamiento. La presión intraocular se encuentra en equilibrio mediante el circuito del humor acuoso. Este es producido por el cuerpo ciliar en la cámara posterior y fluye a través de las estructuras de la cámara anterior, dando el soporte metabólico necesario a las estructuras avasculares del segmento anterior del ojo. El humor acuoso sale del ángulo camerular o iridocorneal a través de dos posibles vías. La primera, la vía más convencional, a través de la valla trabecular con el canal de Schlemm y, de manera menos frecuente, a través de la raíz del cuerpo ciliar. En el glaucoma de ángulo cerrado se produce un bloqueo de la salida de humor acuoso en la cámara anterior, debido a un cierre del ángulo camerular, dando lugar a la elevación de la presión intraocular. Por lo tanto, el factor predisponente esencial será un estrechamiento de la cámara anterior. El glaucoma, sin embargo, es un proceso multifactorial y aunque la presión intraocular juega un papel muy importante y es el único factor modificable, no es el rasgo definitorio del glaucoma, ya que hay glaucomas normotensivos en los que la presión intraocular es normal. Aún así, se considera un factor de riesgo muy importante. Otros factores de riesgo que nos pueden influir son, por ejemplo, la hipermetropía, ya que en la mayor parte de los casos recaen sobre ojos hipermétropes por su más corta longitud axial, la edad mayor de 40 años, ya que se asocia a procesos como el agrandamiento del cristalino y las cataratas, que generan una predisposición al bloqueo pupilar, la historia familiar de glaucoma, una afectación por glaucoma agudo en el ojo contralateral, la historia de síntomas de cierre agudo intermitente, aspectos
bioparamétricos como una longitud axial menor de 22,07 milímetros, una profundidad de la cámara anterior menor a 2,53 milímetros o un grosor del cristalino mayor a 4,4 milímetros. Otros aspectos a tener en cuenta por ser factores de riesgo serían la visión escotópica, que induce una midriasis fisiológica, la descendencia asiática o esquimal y las mujeres, que también padecen una mayor incidencia de glaucoma agudo. Hablaremos de glaucoma de ángulo cerrado primario cuando se deba a un mecanismo de empuje desde la cámara posterior por anomalías anatómicas, que producirá una elevación de la presión intraocular y el daño al nervio óptico. En este grupo podemos destacar los siguientes mecanismos desencadenantes. En primer lugar, el bloqueo pupilar, que constituye el mecanismo más frecuente. Cuando el iris se dilata, las fuerzas tiran de él centrípetamente y hacia atrás, y la fijación iris-cristalino impide el paso del humor acuoso entre ellos a través de la pupila hacia la cámara anterior. Suele ir acompañado de un abombamiento del iris, el iris bombé, durante la cual el iris se inclina hacia adelante debido al aumento de la presión en la cámara posterior, cerrando el ángulo iridocorneal. Otro posible mecanismo es lo que llamamos síndrome de iris en meseta o en plató, que se caracteriza por un iris plano, una profundidad de la cámara anterior relativamente normal y un ángulo cerrado. Es debido a una variación anatómica en la que la base del iris se inserta más anteriormente en el cuerpo ciliar, estrechando el ángulo iridocorneal, que es más susceptible a la obstrucción durante la midriasis. En el caso de un glaucoma de ángulo cerrado secundario, el contacto iridocorneal se debe a una atracción del iris hacia adelante por una causa subyacente. Los mecanismos más frecuentes son el aumento del volumen o subluxación del cristalino y la midriasis por agentes tópicos. Respecto al aumento del volumen o subluxación del cristalino, podremos ver este mecanismo actuar en ojos más pequeños, en los que en consecuencia haya ya un ángulo más estrecho, en casos de cataratas incipientes, o por ejemplo, cuando haya una subluxación anterior del cristalino. Este se desplaza en estos casos anteriormente y entra en contacto con el iris o con la cámara anterior. Esto puede ocurrir como resultado de una laxitud extrínseca de las zónulas que mantienen el cristalino en su lugar. Las condiciones que contribuyen a la laxitud zonular incluyen el síndrome de pseudoexfoliación, el síndrome de Marfan, la homocistinuria, el síndrome de Ehlers-Danlos y el síndrome de Weil-Marchesani. Similar al bloqueo pupilar, la conexión entre las cámaras anterior y posterior está obstruida y el humor acuoso no puede drenar a través de la malla trabecular. La midriasis por agentes tópicos puede empujar el iris hacia el ángulo y precipitar un ataque de glaucoma por cierre angular agudo en cualquier persona con el ángulo estrecho, ya que el iris queda replegado sobre el ángulo y todavía lo va a tapar más. Este desarrollo es particularmente problemático cuando se aplican agentes tópicos a fin de dilatar el ojo para el examen oftalmológico, por ejemplo, el ciclopentolato o la fenilefrina, o para el tratamiento, por ejemplo, la homotropina, o cuando se administran agentes sistémicos que tienen el potencial de dilatar las pupilas, la escopolamina, agonistas alfa-adrenérgicos, utilizados habitualmente para el tratamiento de la incontinencia urinaria, o agentes con efectos anticolinérgicos. Otros posibles desencadenantes de glaucomas agudos secundarios son enfermedades sistémicas como las neovasculares, la retinopatía diabética, oclusiones vasculares de la retina, enfermedades obstructivas de la carótida. Todas estas pueden dar lugar a una isquemia retiniana con liberación de VEGF, neovascularizando el segmento anterior del ojo y el ángulo iridocorneal. Se produce en consecuencia una obstrucción de la salida de humor acuoso. Normalmente estas patologías son sintomáticas y se tratan con fotocoagulación con láser e inyecciones de anti-VEGF y cirugía. Hay otras condiciones que ejercen presión posterior sobre el iris, haciendo que se mueva hacia adelante y contacte con la malla trabecular, como los traumatismos oculares, las fístulas carótido-cavernosas, los tumores intraoculares y la uveitis, como resultado de la inflamación. Las manifestaciones clínicas del glaucoma agudo de ángulo cerrado son el dolor ocular unilateral, intenso, de aparición repentina, que se puede asociar a cefalea por afectación de la rama oftálmica del trigémino de manera irradiada, la disminución importante de la agudeza visual, la visión de halos de colores alrededor de luces brillantes, la fotofobia
y síntomas sistémicos incluso como las náuseas y los vómitos. Estos síntomas sistémicos, de hecho, son tan intensos que pueden llegar a realizarse diagnósticos erróneos con problemas neurológicos o gastrointestinales. En ocasiones, los pacientes recuerdan haber tenido episodios suboclusivos de cefalea, visión borrosa, visión de halos coloreados, sobre todo al caer la tarde cuando disminuye la luminosidad, pero que no han relacionado con patología ocular previa. Al disminuir la luminosidad, se produce la midriasis, que puede desencadenar la crisis aguda de glaucoma. Típicamente, el examen físico-oftalmológico revelará una marcada hiperemia de predominancia ciliar, pero también conjuntival, una córnea borrosa o nublada con edema corneal, una pupila en semimidriasis fija y un aplanamiento e inflamación de la cámara anterior del ojo. La visión estará disminuida y la presión intraocular será muy elevada, de hasta 40 a 80 milímetros de mercurio. El nervio óptico será difícil de visualizar por el edema corneal y el examen del campo visual no se realizará por el malestar. Otros signos que pueden estar presentes, aunque más inespecíficos, pueden ser la presencia de lagrimeo y el edema palpebral. En la imagen de la diapositiva podemos ver los tres signos característicos del glaucoma agudo: la hiperemia conjuntival e inyección ciliar. El collarete ciliar o ingurgitación ciliar son los vasos radiales que van hacia el limbo esclerocorneal, cabe mencionar. También la pupila en semimidriasis fija y el aspecto de la córnea un poco velada. La sospecha diagnóstica de crisis de glaucoma agudo nos la aportan la presentación clínica característica, con los síntomas de disminución de la agudeza visual y dolor ocular, así como los signos de hiperemia, predominantemente ciliar, y la semimidriasis fija que encontramos en la exploración física ocular. En la anamnesis, además de por los síntomas, la intensidad y características del dolor y el tiempo de evolución del cuadro, deberemos interrogar por antecedentes familiares de glaucoma, antecedentes patológicos personales y la medicación habitual. Algunos fármacos pueden desencadenar crisis de glaucoma agudo secundarias que pueden ser bilaterales, teniendo en cuenta que el glaucoma agudo es típicamente unilateral, y tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el topiromato induce un engrosamiento de la coroides que puede desencadenar una crisis aguda. También preguntaremos por episodios previos de similares al actual, ya que la historia previa de síntomas intermitentes de dolor ocular intenso y visión borrosa desencadenadas por circunstancias que favorezcan la midriasis son sugestivos de glaucoma agudo. No obstante, el glaucoma de ángulo cerrado es generalmente asintomático en su forma crónica, al menos hasta que no se ha producido un defecto notable del campo visual. En el examen con lámpara de hendidura podremos encontrar Glaucomflecken si el paciente explica historia de crisis de glaucoma previas, edema corneal, así como una cámara anterior de profundidad de tamaño reducido. El diagnóstico de certeza de glaucoma nos lo aportará la medición de la presión intraocular mediante tonometría de aplanación o de indentación, con valores de presión intraocular elevados, típicamente por encima de los 40 milímetros de mercurio. Asimismo, el diagnóstico del glaucoma de ángulo cerrado se establecerá a partir de la gonioscopia, demostrándose un ángulo estrecho susceptible de ocluirse en el ojo sano. Si el ojo contralateral presenta un ángulo completamente abierto, deben considerarse otros diagnósticos alternativos. No obstante, es necesario dejar claro que la utilización de estas técnicas para el diagnóstico puede estar severamente limitada por la presentación del cuadro, ya sea porque el paciente no las tolere a causa del dolor, por un importante blefaroespasmo asociado, porque el edema corneal no nos permite realizar la exploración completa, así como por la valoración y tratamiento urgentes que requieren el cuadro. Por tanto, es muy posible que no podamos realizar determinadas exploraciones como las comentadas, así como la medición de la agudeza visual mediante la gráfica de Snellen o la realización de un fondo de ojo, que tendrían que relegarse a un segundo tiempo. En estas condiciones nos basaremos en la sintomatología y la semiología y un buen diagnóstico diferencial para realizar el diagnóstico de crisis aguda, y podremos comprobar mediante, por ejemplo, compresión digital, que el ojo afectado está duro como una piedra por la elevación extrema de la presión intraocular. En las tablas que aparecen en esta diapositiva podemos ver a la izquierda las medicaciones que pueden desencadenar una crisis de glaucoma agudo, así como los mecanismos de cierre del ángulo asociados a cada tipo. Y a la derecha, las patologías asociadas al desarrollo del glaucoma. Debemos identificar estos posibles factores asociados en la anamnesis dirigida.
Como parte de la exploración para un diagnóstico definitivo, tendremos que hacer una serie de pruebas a la llegada del paciente si el tipo de paciente nos lo permite. En este caso, la tonometría, que nos aportará la información sobre la presión intraocular, y la gonioscopia, que nos aportará la información sobre el estado del ángulo camerular. En el caso de encontrarnos con pacientes en los que no pudiéramos utilizar estas pruebas, la digitopresión del ojo afectado nos permitirá orientar cuál es la presión intraocular. En un segundo tiempo, después del episodio agudo, tenemos que comprobar si se ha resuelto la causa del glaucoma agudo, es decir, el cierre del ángulo iridocorneal. Esta comprobación la podremos realizar mediante gonioscopia. También es importante valorar cuál es la presión después de la resolución del episodio agudo. Esta se examinará mediante la tonometría y la paquimetría. Esta última nos aportará información sobre el grosor corneal, que nos permitirá matizar los resultados obtenidos en la tonometría de aplanación. Las córneas con paquimetrías altas, mayores a las 600 micras, serán difíciles de deformar por el tonómetro de Goldmann y por tanto los resultados de presión intraocular estarán sobreestimados. Por otra parte, las córneas muy finas se deformarán fácilmente por el tonómetro de Goldmann y la información de presión intraocular estará infraestimada. Después del momento agudo, examinaremos la agudeza visual del paciente, así como el estado de su nervio óptico. Entre las pruebas que realizaremos, primero comentaremos la oftalmoscopia, que nos permitirá examinar la forma y el color de la cabeza del nervio óptico. El índice excavación vertical papila nos explica la relación entre la excavación y el diámetro papilar vertical total. Este índice toma valores que van desde el 0, en el caso de papilas repletas sin excavación, al 1, en caso de papilas sin rodete neurosensorial, en las que la excavación es completa. Estos valores normales del índice de excavación pueden variar entre el 0 y el 0,9, ya que casi todos los ojos tienen un poco de excavación papilar. Cuando no existe ninguna enfermedad ocular subyacente, la excavación papilar no debería variar a lo largo del tiempo. Dado que el rango de normalidad es muy amplio, aparte del tamaño papilar tenemos que tener también en cuenta las asimetrías entre ambos ojos. La mayor parte de las personas tiene una diferencia menor al 0,3 en el índice si ambas papilas son aproximadamente del mismo tamaño. Una asimetría de la excavación, no explicable por la diferencia de tamaño papilar, nos hace sospechar en glaucoma. Sin embargo, aunque la excavación sea mayor de 0,3 y más profunda de lo normal, esta no tiene por qué ser patológica, como es el caso de los miopes, en las que la excavación papilar puede ser más grande que la media, especialmente en el caso de las miopías que superan las 6 dioptrías. La papila óptica puede presentar también una serie de alteraciones involutivas asociadas al glaucoma. El nombre de estas alteraciones variará según su extensión. Denominaremos excavación papilar central a la excavación menor del 50% del diámetro total de la papila. Cuando superamos esta relación, tenemos lo que llamamos palidez central. A partir del 80% de excavación, la denominaremos atrofia peripapilar. La campimetría es una prueba funcional que generará un mapa de la totalidad del campo visual del paciente. Se trata de una prueba que nos permitirá valorar el grado de afectación del campo y, además, realizar el seguimiento del paciente. En el mapa visual que obtendremos, podremos observar distintas lesiones características. Las primeras, escotomas aislados, que son manchas negras de pérdida de visión, en áreas periféricas, ya que son las fibras periféricas del nervio óptico las que tienen una mayor sensibilidad al mecanismo lesivo del glaucoma. En segundo lugar, encontraremos escotomas arciformes. Son lesiones de forma arqueada un poco más extensas que generalmente se producen después de un precedente de escotomas aislados. En último lugar, cuando la papila ya está atrófica y estamos a final del proceso, encontraremos un islote de visión central que nos dará una visión tubular o en cañón de escopeta. Una vez confirmado el diagnóstico de glaucoma, generalmente realizaremos pruebas de campo visual entre 1 y 2 veces al año para verificar si se han producido nuevos daños a la visión. Finalmente, la tomografía de coherencia óptica, o OCT, es una prueba importante para el diagnóstico de glaucoma,
ya que nos permite medir el grosor de las fibras nerviosas a nivel peripapilar y descubrir defectos de espesor en los casos de pérdida de fibras nerviosas debidas al glaucoma. El diagnóstico diferencial del glaucoma agudo se establece principalmente con las otras dos principales causas de ojo rojo, las conjuntivitis y las uveitis, fundamentalmente las anteriores, pero también las panuveitis. Estas patologías presentan características diferenciales en cuanto a la presencia de dolor, el tipo de hiperemia y la afectación pupilar. Las conjuntivitis, a diferencia del glaucoma, no cursan con dolor, sino con sensación de arenilla, picor o sensación de cuerpo extraño, además de abundante secreción. Asimismo, la hiperemia que caracteriza las conjuntivitis es conjuntival y no ciliar, o predominantemente ciliar si fuera mixta, como es el caso de las crisis de glaucoma agudo y de las uveitis. Las uveitis, como el glaucoma, son característicamente dolorosas, aunque sin duda en menor medida que el glaucoma agudo. Sin embargo, en este caso, el dato más determinante para el diagnóstico diferencial es el estado de la pupila. Las uveitis se caracterizan por la presencia de miosis y sinequias pupilares, adhesiones del borde pupilar al cristalino que secundariamente pueden resultar en una elevación de la presión intraocular. Sin embargo, el glaucoma por cierre agudo del ángulo se acompaña de semimidriasis fija. Este aspecto del diagnóstico diferencial es muy importante, ya que en el caso de las uveitis daremos tratamiento midriático, mientras que el glaucoma agudo requiere de mióticos. La confusión de diagnósticos y por tanto el tratamiento incorrecto puede agravar los cuadros, sobre todo en el caso del glaucoma, ya que los midriáticos empeorarían la isquemia y acelerarían la pérdida neuronal. Además de los comentados, otros diagnósticos diferenciales que deberemos tener en cuenta serán las queratitis, las escleritis y epiescleritis, los hiposfagmas, ojo seco, auras migrañosas, cefaleas en clúster y arteritis de células gigantes, entre otros. Una proporción considerable, estimada entre el 50 y el 90%, de las personas que padecen glaucoma no están diagnosticadas. Asimismo, la implementación de estrategias de cribado poblacional no son coste efectivas a causa de la baja prevalencia de esta patología, que se estima entre el 3 al 5% de la población mayor de 40 años, y la escasa sensibilidad y especificidad de las herramientas diagnósticas disponibles, que resultaría en una cantidad inaceptable de falsos positivos. Para que se pudieran implementar estrategias de cribado coste efectivas, sería necesario definir cuidadosamente las poblaciones de riesgo. Asimismo, la medición única de la presión intraocular es muy poco sensible y sería necesario utilizar técnicas de imagen del nervio óptico y de la capa ganglionar. En el caso del glaucoma de ángulo cerrado, podemos realizar una detección oportunista de pacientes con ángulos camerulares estrechos mediante la gonoscopia, sobre todo aquellos con hipermetropía. El examen con lámpara de hendidura también nos permitiría detectar pacientes con cámaras anteriores pequeñas. En el tratamiento de la crisis de glaucoma agudo, conviene administrar en primer lugar agentes endovenosos hiperosmolares, como el mannitol. Estos agentes diuréticos permiten una rápida reducción de la presión intraocular y así un aclaramiento de la córnea para realizar el tratamiento definitivo. Simultáneamente, también podemos administrar acetazolamida para disminuir la producción de humor acuoso. La pilocarpina nos permitirá cerrar la pupila y de esta manera desencallar el iris que está siendo bloqueado. El tratamiento definitivo consistirá en una iridotomía periférica con láser YAG. Mediante esta técnica se realiza un orificio de grosor completo a nivel del iris, que permitirá que el humor acuoso que ha quedado retenido en la cámara posterior pueda pasar a la cámara anterior, liberando el ángulo camerular. De manera profiláctica, podremos realizar una iridotomía en el ojo contralateral tras una crisis de glaucoma agudo. Asimismo, administraremos también este tratamiento cuando se diagnostique a un paciente con cámara estrecha para evitar las crisis de glaucoma agudo. El glaucoma agudo es un proceso grave en el que prima un rápido y adecuado diagnóstico. El pronóstico dependerá del momento en el que se detecte. Si se detecta antes de que se dañe el nervio óptico, el pronóstico será muy bueno siempre y cuando se siga de forma correcta el tratamiento y los controles. Y por otra parte, si existe un daño del nervio óptico permanente o el diagnóstico es tardío, donde ya se ve un nervio óptico muy dañado
y un campo visual muy afectado, se requerirá un tratamiento más agresivo que conllevará un peor pronóstico a largo plazo. Es decir, la resolución de este proceso evita tanto el dolor intenso en el momento agudo como la posible ceguera irreversible a largo plazo. Para concluir, destacar que como complicación a largo plazo o crónica, los pacientes con glaucoma pueden presentar una disminución periférica de la visión que les dificulta realizar ciertas actividades de la vida diaria, como bajar escaleras o conducir, resultando en una predisposición a sufrir caídas y tener accidentes de tráfico. La mayoría de las complicaciones crónicas vienen derivadas del uso crónico de tratamientos con gotas en la superficie del ojo, como la sequedad ocular. A continuación, presentamos la bibliografía que se ha consultado para la realización de esta presentación en caso de que se quiera consultar en más detalle alguno de los aspectos comentados. El síndrome de Schwarz-Matsue es un desprendimiento de retina que se asocia a otras alteraciones oculares de las cuales vamos a hablar en este vídeo. Típicamente se define como la tríada de desprendimiento de retina regmatógeno, uveitis anterior y glaucoma. Aunque veremos más adelante que redefiniremos los conceptos de uveitis anterior y de glaucoma. Fue Schwarz en el año 1973 quien describió este síndrome como una hipertensión ocular con iridociclitis asociada a un desprendimiento de retina regmatógeno. El desprendimiento de retina en el síndrome de Schwarz-Matsue es un desprendimiento de retina de origen regmatógeno, causado típicamente por una diálisis en la hora serrata o una rotura en el epitelio no pigmentado de la pars plana, o debido también a una rotura de la pars plicata del cuerpo ciliar. También podemos encontrar en la literatura que se han descrito casos del síndrome de Schwarz-Matsue en la extrema periferia retiniana, con agujeros o desgarros en la extrema periferia retiniana. Suele existir un antecedente de traumatismo contuso, un traumatismo no perforante ocular, que ya Schwarz en su casuística describió que aparecía en un 50% de los casos. La uveitis de este síndrome es una uveitis que no responde al tratamiento, que es resistente a los corticoides tópicos y que no parecía una iridociclitis inflamatoria, una uveitis anterior inflamatoria. Además, se resolvía completamente sin el tratamiento específico cuando la retina se reaplicaba. Fue en 1986 cuando Matsuo realizó paracentesis en estos pacientes y usando microscopía electrónica de transmisión estableció que las células presentes en el humor acuoso eran en realidad segmentos externos de los fotorreceptores, más que células inflamatorias, eran segmentos de los fotorreceptores. Él vio que la estructura laminar de estos fragmentos le llevaba a la conclusión de que podrían haber sido derivados de los bastones. Se han postulado varias hipótesis que intentan explicar la fisiopatología del síndrome de Schwarz-Matsue, sobre todo de la presencia de células en cámara anterior, en suspensión en el humor acuoso, y el aumento de la presión intraocular del glaucoma secundario. Se especula que la rotura de la retina periférica, preferentemente causada por un traumatismo no perforante, que ya fue comunicado en el 50% de los casos de la serie de Schwarz, permite una libre comunicación entre el espacio subretiniano y el humor acuoso. O sea, de alguna manera, lesiones en el epitelio no pigmentado de la pars plana del cuerpo ciliar o la pars plicata del cuerpo ciliar pueden establecer una comunicación directa entre el espacio subretinal y el espacio en donde se encuentra el humor acuoso por contigüidad. Esa comunicación es una comunicación por contigüidad. Esta comunicación por contigüidad es lo que favorece la llegada de los segmentos externos de los fotorreceptores a la cámara anterior. Estas células que están en la cámara anterior, estos segmentos externos de los fotorreceptores que han fluido hacia el humor acuoso y se encuentran en suspensión en él, van a acabar depositándose sobre la malla trabecular y la van a obstruir.
Ya en la microscopía electrónica se constató que esas células pigmentadas que estaban flotando y se encontraron en el humor acuoso, que como lo estamos diciendo se corresponden con los segmentos externos de los fotorreceptores, contenían estructuras membranosas agrupadas en forma laminar. Estas membranas tienen un alto contenido de colesterol y de lípidos que favorecen su agregación, a la vez que le van a dar una consistencia más voluminosa, lo cual todo este conjunto va a contribuir a la reducción mecánica del flujo del humor acuoso a nivel de la malla trabecular. Esto va a reducir el coeficiente de salida del humor acuoso, lo que deriva en un drenaje reducido y lo que nos va a provocar finalmente un aumento de la presión intraocular. La hipertensión ocular asociada al desprendimiento de retina regmatógeno constituye una relativa novedad en la clínica de los desprendimientos de retina. Esto es debido a que la mayoría de los desprendimientos de retina de causa regmatógena nos van a cursar, vamos a encontrar, hipotensión ocular. E incluso cuando esta hipotensión ocular que acompaña al desprendimiento de retina regmatógeno es muy notable, podemos ver que haya desprendimientos coroideos e incluso desprendimientos del cuerpo ciliar, por lo que es relativamente extraño que haya un aumento de la presión intraocular en un desprendimiento de retina. Esto ya nos tiene que hacer pensar en este síndrome. Es importante que sepamos reconocer este síndrome. Debemos tratarlo como un glaucoma secundario con hipotensores tópicos y si bien el cuadro hipertensivo desaparece, se resuelve de forma espontánea tras la reaplicación de la retina, tras el tratamiento del desprendimiento de retina, es necesario hacer seguimientos en estos pacientes, ya que esta resolución no es inmediata. Y es por esto que debemos conocer bien esta entidad, ya que no solamente debemos estar atentos a una posible pérdida de la agudeza visual por el propio desprendimiento de retina, sino a consecuencia de los daños en nervio óptico por estas presiones intraoculares que pueden ser elevadas. También quisiera comentaros que este tercer componente de la tríada de este síndrome, la hipertensión ocular, este glaucoma secundario, se le va a conocer como glaucoma del segmento externo de los fotorreceptores. Recibe, y podéis encontrar en la bibliografía, este nombre. Finalmente, hemos de recordar que este es un síndrome, el síndrome de Schwarz-Mathieu, es un síndrome que reúne la siguiente tríada: desprendimiento de retina regmatógeno, presencia de células en cámara anterior y presión intraocular elevada. También recordaremos que esa presencia de células en cámara anterior no es inflamatoria, son segmentos externos de fotorreceptores, muy probablemente bastones, y que la presión intraocular elevada la debemos tratar como un glaucoma secundario con tratamiento tópico hipotensor y que se debe hacer un seguimiento, ya que la resolución de la hipertensión puede tardar un tiempo tras la resolución del desprendimiento de retina. Muchas gracias por vuestra atención. El síndrome pseudosfoliativo se caracteriza por la presencia de un material blanquecino en diversas estructuras del segmento anterior del ojo, especialmente a nivel de la pupila y de la cápsula anterior del cristalino, originando una catarata. En una proporción variable de casos existe una elevación de la presión intraocular, apareciendo lo que se denomina glaucoma pseudosfoliativo. Al igual que ocurre con el glaucoma de ángulo abierto, la prevalencia de este síndrome va aumentando con la edad, siendo muy rara su aparición en personas de edad inferior a los 50 años. Esta es una enfermedad genética compleja, la cual no tiene un patrón de herencia clara conocido. Sí que se conoce un gen, que es el que principalmente está involucrado,
es el llamado LOXL1, lisil oxidasa 1, que es un prerequisito indispensable pero insuficiente para que se desarrolle este síndrome, ya que depende también de la presencia de ciertos factores ambientales como la hipoxia, el estrés oxidativo, las radiaciones ultravioletas, las citoquinas, etc. El gen LOLXL1 es un gen clave en el proceso llamado elastogénesis, la formación y homeostasis de las fibras elásticas. Es fundamental para el mantenimiento de las fibras elásticas de todo el cuerpo, útero, corazón, pulmones, etc. Al haber una mutación en este gen, se produce una alteración en la formación y agregación de las microfibrillas elásticas. El acúmulo de estas microfibrillas anormales, muy resistentes, se agregan y precipitan formando el material exfoliativo. Los depósitos blanquecinos se observan sobre todo en el borde de la pupila y en la cápsula anterior del cristalino, siguiendo dos anillos concéntricos característicos que corresponderían a las dos posiciones pupilares, en miosis o cierre pupilar y en midriasis o apertura pupilar. Este material pseudosfoliativo depositado no es exclusivo del globo ocular, sino que también se ha encontrado en otras zonas del cuerpo, como son las meninges, el hígado, el corazón, el pulmón, el riñón y la piel, sin que se asocie con un incremento de la mortalidad, aunque sí de la morbilidad, ya que puede asociarse a aneurisma aórtico y enfermedades cardiovasculares en general. La sustancia blanquecina también se acumula en la malla trabecular o sistemas de drenaje del humor acuoso, que es el líquido interno ocular. Por otro lado, esta malla trabecular también se halla más pigmentada, con lo cual se frena aún más la salida de humor acuoso del ojo. Por lo tanto, se alcanzan presiones muy elevadas en este síndrome. Por otro lado, el diagnóstico del glaucoma pseudosfoliativo se realizará con las mismas exploraciones que el resto de glaucomas, es decir, la medida de presión intraocular, la observación del nervio óptico y la observación en la lámpara de hendidura de las alteraciones características de depósitos blanquecinos asociados a este síndrome. El factor desencadenante inicial es un aumento del estrés celular simultáneo a una disminución de los factores citoprotectores. Esto causa un estado proinflamatorio celular crónico que de hecho es la antesala de muchas patologías fibróticas y neurodegenerativas. Por un lado, el depósito de material exfoliativo en la malla trabecular causa un estado de hipertensión ocular y por otro lado, el aumento del estrés celular y la disminución de factores protectores celulares causan una mayor vulnerabilidad de la lámina cribosa y de las fibras del nervio óptico. Por ello, en el síndrome pseudosfoliativo se produce un glaucoma de gran severidad. Como hemos comentado, además de la base genética por alteraciones del gen LOXL1, deben interactuar unos factores ambientales. Se ha visto que la frecuencia de este síndrome aumenta en matrimonios y también al aumentar la latitud, es decir, al alejarse del Ecuador. Un país con gran prevalencia de este síndrome es Escandinavia. En nuestro país se encuentra más frecuentemente en Galicia, donde es la forma principal de glaucoma, a diferencia de otras comunidades. Otros factores ambientales asociados son las temperaturas frías, la mayor exposición a radiaciones ultravioletas y el café. Se ha visto que el consumo diario de más de 3 tazas aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad en un 66% a través de una elevación de los niveles de homocisteína que causaría una alteración de las metaloproteínasas de la malla trabecular. Los escandinavos, por lo tanto, es una población de gran riesgo de desarrollo del síndrome pseudosfoliativo, ya que cumplen todos estos criterios. Además de la base genética e historia familiar positiva, se ven ampliamente expuestos al frío, a la exposición ultravioleta, viven en un país con gran latitud respecto al Ecuador, altitud, y son los mayores consumidores de café del mundo. Por lo tanto, la historia natural del síndrome pseudosfoliativo sería que en pacientes con un sustrato genético adecuado, la interacción con factores ambientales como las radiaciones ultravioletas, la menor temperatura, la localización geográfica, etc.,
promovería la aparición de este síndrome en una fase preclínica inicial y poco a poco daría lugar a la aparición de estos depósitos en las estructuras oculares y sistémicas que ya podrían ser visualizadas clínicamente y que progresivamente darían lugar a las alteraciones oculares típicas de este síndrome, sobre todo la catarata y el glaucoma, y progresivamente conducirían a una alteración de la función visual. El tratamiento de las manifestaciones oculares de este síndrome es complejo, ya que suelen ser pacientes resistentes al tratamiento médico, dadas las altas presiones que se alcanzan. Generalmente se requiere un tratamiento quirúrgico de la catarata y del glaucoma del paciente. En ocasiones se realizan cirugías combinadas de catarata y de glaucoma que no están exentas de complicaciones, ya que puede haber una mayor debilidad tisular y pueden producirse complicaciones como la luxación de la lente intraocular. En conclusión, podemos decir que el síndrome pseudosfoliativo causa el depósito de microfibrillas de elastina en forma de microescamas en ciertas estructuras oculares, causando el desarrollo de cataratas y en ciertos casos también glaucoma. Este síndrome tiene una base genética, pero requiere la interacción con factores ambientales que son de tipo geográfico, ambiental y dietético, entre otros. El glaucoma pseudosfoliativo es un tipo de glaucoma severo que alcanza elevadas presiones intraoculares y daño intenso al nervio óptico. El tratamiento suele ser quirúrgico y no está exento de posibles complicaciones derivadas de la debilidad tisular causada por dicho síndrome.